tardes, apreciados colegas y a las personas que nos acompañan en esta plataforma. Habiendo presentado la doctora María Zavala Valladares la ponencia sobre el procedimiento disciplinario 014-2023 Junta Nacional de Justicia, seguido al señor Walter Enrique Mundaca López por su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, invito para su presentación. Muchas gracias, señora presidenta. Apreciados colegas, voy a oralizar el resumen de la ponencia correspondiente al proceso disciplinario que ha enunciado la señora presidenta. Así tenemos que como antecedentes, el 28 de marzo del 2001, la OTSI Lambayeque emitió la resolución 1 que dispuso abrir procedimiento disciplinario al investigado, la misma que le fue notificada el 23 de marzo del 2021 a su correo electrónico por no haber sido diligente en el desarrollo de una investigación preparatoria en un caso de tentativa de feminicidio y no haber solicitado oportunamente la ampliación de la detención preventiva del presunto agresor, permitiendo que vencido el plazo de 9 meses de duración de dicha medida, se disponga su libertad, entre otros cargos relacionados a los mismos hechos. Efectuadas las investigaciones, el 25 de enero de 2023, la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos remitió el caso y es así como que solicita para el referido la sanción de destitución. Por resolución 629 de 2023, la Junta Nacional de Justicia abrió proceso disciplinario abreviado al citado fiscal Walter Enrique Mundaca López, habiendo sido debidamente notificado conforme consta los cargos respectivos que obran en autos. Los cargos que se le imputan son los siguientes. A. No habría cumplido con lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal en el caso seguido contra José Feliciano Soriano Arias por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de la menor KJCR, el mismo que fuera asignado a su cargo, al haberse presuntamente excedido el plazo de investigación preparatoria, habiendo descuidado injustificadamente la tramitación del citado caso, incumpliendo con ello la debida celeridad procesal que requiere sobre todo un reo en cárcel y por un delito grave como es el de feminicidio. B. No habría atendido diligentemente el despacho fiscal, haber presuntamente permitido que el imputado, contra quien se había ordenado prisión preventiva por el plazo de 9 meses, saliera en libertad por vencimiento del plazo de prisión. C. Habría hecho caso omiso de los requerimientos efectuados por el abogado del Centro de Emergencia de la Mujer relacionados con el excesivo plazo de investigación preparatoria, no habiéndose dispuesto en la complejidad del mismo, o la interposición de requerimiento de prolongación de prisión preventiva que el caso amerita. Y D. No habría cumplido con el protocolo de investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género, aprobado por la Fiscalía de la Nación, que establece el principio de debida diligencia, el cual implica que las diligencias no solo sean efectivas, sino que se lleven a cabo dentro de un plazo razonable. Conducta por la cual habría incurrido en la falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 13, de la Ley de la Carrera Fiscal, concerniente a incurrir en acto de omisión, que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo, siendo los deberes comprometidos los previstos en el artículo 33, numerales 1, 4, 9 y 11 de la citada ley. Análisis sobre la caducidad del procedimiento. El fiscal investigado alegó la excepción de caducidad del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la ley, el mismo que señala que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses. Al respecto, se debe tener en cuenta el principio de especialidad contenido en el numeral 245.3 del artículo 247 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, que dispone que la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia. Por consiguiente, cuando el fiscal aduce que se hubiera producido la caducidad del procedimiento tramitado en OTSI de Lambayeque, aplicando el artículo 259, inciso 19 de la LEPAC, incurre en error, dado que el marco normativo aplicable por el principio de especialidad antes mencionado es el constituido por el Reglamento de Organización y Función de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, vigente al momento de producirse los hechos imputados, el mismo que no regula la caducidad del procedimiento, sino solo de la queja máxima, y cuando se trata de procedimientos disciplinarios donde se propone la destitución, la OTSI y Fiscalía Suprema no actúan como órgano resolutor.
En efecto, como ya lo ha señalado anteriormente la Junta Nacional de Justicia en otros procedimientos disciplinarios, en aquellos casos donde el órgano de control disciplinario respectivo propone la destitución de un magistrado, no está actuando como órgano resolutor, mientras que la declaración de caducidad a que alude el inciso 1 del artículo 259 de la LEPAC solo aplica para quien resolverá el proceso disciplinario. En este orden de ideas, el citado reglamento aplicado por OPSI no regula la caducidad del procedimiento disciplinario, sino la prescripción del mismo. Adicionalmente, como ya lo hemos señalado anteriormente, debe considerarse que el plazo de caducidad al que hace mención el investigado y que se encuentra previsto en los artículos 259.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos es uno para resolver, siendo que el órgano de control del Ministerio Público no tiene capacidad para resolver en materia de institución de los magistrados, estando esa facultad asignada exclusivamente a la Junta Nacional de Justicia, siendo que ante ella no ha operado la caducidad. Por consiguiente, el periodo de caducidad del procedimiento disciplinario formulado por el fiscal investigado deviene infundado. Análisis de los cargos imputados. Respecto al cargo A, que se atribuye al fiscal investigado el no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal, que establece el plazo de investigación preparatoria de 120 días. Ello al haberse presuntamente excedido de este plazo en el caso seguido contra Soriano Aria por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de la menor KJ CTR, correspondiente a la carpeta fiscal 584-2020, conducta con la cual habría descuidado injustificadamente la tramitación del citado caso e incumplido con la debida celeridad procesal. Teniendo en consideración el plazo ordinario de la investigación preparatoria, así como las suspensiones de plazos procesales que se realizaron antes mencionadas, se corrobora que el vencimiento del plazo de la investigación preparatoria de la carpeta fiscal 584 debía culminar en el mes de febrero del año 2021. Sin embargo, se advierte que el fiscal investigado recién, mediante disposición del 19 de marzo, dio por concluida la investigación preparatoria de la citada carpeta fiscal y formuló el requerimiento de acusación. En efecto, el fiscal investigado aduce que su vencimiento no es grave, ya que tendría que causar un grave perjuicio al proceso, lo que él señala no ha ocurrido. Pero esta afirmación soslaya negativamente el deber de celeridad que tiene que cumplir el fiscal de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, que establece que se debe observar con diligencia los plazos legales para la expedición de dictamen de acusaciones. Además, se trata de un caso que hasta meritó atención mediática, lo que motivó precisamente que el caso sea reasignado a otro fiscal. En este caso, el investigado, quien en función de esos antecedentes no solo debía proceder con objetividad, sino con especial diligencia, por cuanto si bien se comprende la problemática de la carga procesal y problemas de escaso apoyo de personal, no es menos cierto que en ese contexto hay que priorizar los casos de mayor sensibilidad social, dado que no hacerlo afecta a la credibilidad de la institución. Recordemos que en un primer momento la investigación giraba en torno al delito de tentativa de feminicidio, donde correspondía aplicar la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La misma que su artículo 1 reconoce que se debe tomar especial consideración cuando se esté ante situaciones en las que se afectan a niños y adolescentes. En efecto, el fiscal investigado indica en su descargo ante la Junta Nacional de Justicia que su demora encontraría sustento en el hecho de que su fiscal adjunto estuvo afectado gravemente de COVID-19 y que adolece de discapacidad, así como que el despacho a su cargo solo contaría con asistente de función fiscal y no tendría asistente administrativo. Indica además que por la discapacidad de su fiscal adjunto asume casos que en su mayoría requieren el traslado del despacho fiscal, lo que también genera mora en la tramitación de las carpetas y no le permitiría su pronta resolución. Conclusión sobre el cargo A. Sin embargo, se tiene presente, que la demora advertida no excedió los 2 meses y se trató de un caso aislado, lo que se debe tomar en cuenta. Por todo lo anteriormente expuesto, se encuentra acreditado que el fiscal investigado no cumplió con el proceso de investigación preparatoria que se encuentra regulado en el artículo 342 del Código Procesal Penal y que no ha cumplido con su deber de defender la legalidad y el cumplimiento de la norma procesal penal antes encuadrada. Sobre el cargo B. El cargo B se atribuye al fiscal no haber atendido diligentemente el despacho fiscal, ya que el imputado
salió en libertad debido al vencimiento del plazo de prisión preventiva por no haberse presentado requerimiento alguno para su ampliación, además que no habría culminado la investigación preparatoria dentro del plazo legal. De la revisión de los actuados se verifica que mediante resolución 4, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Jaén resolvió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra Soriano Arias por la presunta comisión del delito de feminicidio grave de tentativa, contabilizado del 17 de junio del 2020 al 16 de marzo de 2021. Cabe precisar que esta resolución además fue confirmada por la Sala Descentralizada Mixta el 15 de julio del 2020. Se encuentra acreditado que el fiscal investigado no solicitó el requerimiento de prolongación de prisión preventiva del imputado. Se observa que mediante resolución del 17 de mayo, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Jaén dispuso la inmediata libertad del imputado Soriano Arias por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. De lo anterior se comprueba que el fiscal investigado no pidió el requerimiento de la prolongación de la prisión en mención. Asimismo se corrobora que el vencimiento del plazo de la prisión preventiva y la disposición inmediata de libertad de imputado se realizó en el contexto en el cual la carpeta 584-2020 se encontraba en el marco de la investigación preparatoria. Respecto al fiscal investigado, sostiene que no requirió la prolongación de la prisión preventiva, ya que de acuerdo a su criterio no se configuraban los presupuestos establecidos en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Además, ha quedado determinado que la última provincia fiscal que realizó antes de la conclusión de la investigación preparatoria se realizó en enero del 2021. De modo que, si no había mayores diligencias pendientes, se habría culminado la investigación preparatoria en el plazo correspondiente, febrero de 2021, y no de forma posterior, es decir, marzo, después de haberse liberado al procesado, razón por la cual carece de congruencia lo referido por el fiscal investigado. Es necesario recordar que nos encontramos ante un caso que tiene implicancia trascendental, puesto que en un primer momento se investigaba a un padre por el presunto delito de feminicidio en modalidad de tentativa contra su menor hija, imputación que luego varió a un hecho no menos grave, como la de tentativa de parricidio. Pero al momento de graduar la sanción se tendrá en cuenta que se trata de un caso específico donde el trámite judicial aún no ha concluido, como demostró el investigado en sus escritos de descargo, apuntando la evidencia de que este proceso aún no ha terminado con sentencia. Por lo anterior se corroboró que el fiscal investigado no atendió diligentemente el despacho fiscal, por cuanto su inacción determinó que se dispusiera la libertad del imputado en el contexto en el cual la carpeta fiscal se encontraba aún en la etapa de investigación preparatoria. Análisis del cargo C. En este caso, se le atribuye al fiscal investigado el haber hecho caso omiso a los requerimientos que había efectuado el abogado del Centro de Emergencia de Mujer respecto al plazo de la investigación preparatoria y no haber dispuesto la complejidad de este, o la interposición del requerimiento de prolongación de prisión preventiva. De la revisión del expediente se advierte que no obran en autos prueba de los supuestos requerimientos del abogado del CEN formulados de forma escrita respecto a los plazos de investigación. En efecto, si bien el propio abogado del CEN, en la queja presentada ante la OSI de la Malleca, refiere que se habría hecho caso omiso de su requerimiento, no hay en autos prueba de la existencia de los mismos. Por ende, al no ser posible corroborar del expediente la existencia de prueba documental que sustente el presentado dicho del abogado del CEN, no se puede acreditar la responsabilidad del fiscal investigado respecto de este cargo, por insuficiencia probatoria, por lo que debe ser absuelto del cargo C. Análisis del cargo D. En este cargo se le atribuye al fiscal investigado el no haber cumplido con el protocolo de investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género. Este protocolo proporciona pauta para investigar y perseguir de manera eficaz y con enfoque de género los casos referidos al delito de feminicidio, previenen herramientas y orientaciones que se ajustan a los estándares internacionales con el objetivo de asegurar incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de interseccionalidad. El protocolo aprobado mediante resolución 2765 de 2018 plantea el principio de la diligencia. De esta manera, aplicar el referido principio implica que las diligencias que el fiscal realice no solo sean efectivas, sino que además deben ser dentro de un plazo razonable, de manera imparcial e independiente y con respeto a los derechos de cada una de las partes. Recién, mediante resolución 2 del 19 de marzo del 21, el fiscal investigado dispuso la conclusión de las investigaciones preparatorias y formuló requerimiento fiscal donde realizó la referencia que se investigaba a José Soriano Arias por la presunta comisión del delito de parricidio
en la modalidad de tentativa en la de una orija. Sin embargo, no hizo referencia a que estaba realizando una variación en la tipificación, ni mucho menos brindó el sustento de la misma. Es decir, como ya se indicó anteriormente, no solo lo hizo fuera del plazo, sino sin justificar la variación de tipo penal, situaciones que revelan que no obró con la debida diligencia que se ameritaba. Por lo expuesto, queda acreditado que el fiscal investigado no cumplió con la cabal aplicación del protocolo de investigación de los delitos de femicidio desde la perspectiva de género. En consecuencia, está acreditado que el investigado no cumplió con el citado protocolo, especialmente con el deber de diligencia previsto en el mismo, estando entonces debidamente acreditado el investigado incurrió en una falta. Conclusión final. Teniendo en cuenta los fundamentos desarrollados anteriormente, se encuentra fehacientemente acreditado los cargos A, B y D, pero teniendo al investigado debiendo ser absuelto del cargo C. Respecto de los 3 cargos acreditados, fluye que el fiscal investigado incurrió, respecto a cada una de estas, en la falta disciplinaria muy grave prevista en el artículo 47, inciso 13 de la Ley de la Carrera Fiscal. Graduación de la sanción. A fin de graduar la sanción e imponerse, se deben observar los siguientes criterios. El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. Para el presente caso de los actuados no se evidencia que el fiscal investigado haya obtenido algún beneficio económico como consecuencia de su reprochable actuación. Pero se aprecia grave negligencia, incumplimiento de instrucciones. No se aprecia, por lo tanto, indicio de dolo ni de corrupción. Probabilidad de detección de la infracción. La infracción resultó fácilmente detectable, puesto que sus actuados fluyen claramente los cargos imputados. Es decir, no se aprecia que haya intentado ocultar su negligencia en este caso puntual. Gravedad del daño al interés público. La conducta del investigado impactó negativamente en la función fiscal al haber actuado con grave negligencia en el cumplimiento de sus deberes, pero se advierte que se trata de un caso puntual y no de un conjunto de casos. Perjuicio económico usado. De los recaudos evaluados no se advierte que se haya generado un perjuicio económico al Ministerio Público. La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. No se verifica reincidencia en los términos señalados, reiterándose que la negligencia advertida ha ocurrido en un caso puntual. Circunstancia de la comisión de la infracción. En el presente caso, la gravedad radica en ser un caso sensible que concitó la atención pública. La existencia o no de intencionalidad, conforme se ha señalado, la conducta del investigado revela negligencia extrema, no intencionalidad, además de tratarse de un caso puntual y no de un conglomerado de casos. La sanción menor sería la idónea, necesaria y proporcional. Estando la situación descrita en el párrafo precedente, aplicando el test de proporcionalidad, una sanción menor resulta en este caso idónea o adecuada, permite proteger y fortalecer la confianza pública en el servicio de justicia al sancionar la negligencia advertida en una demora no mayor a 2 meses. Pero con razonabilidad, al tratarse de un caso aislado, no medió dolo ni corrupción, por lo que se espera que a partir de esta sanción, el investigado observe un mejor cumplimiento de su deber de diligencia. Además, dicha medida resulta necesaria para no generar un incentivo perverso para propiciar otras conductas infractoras análogas o de intensidad semejante, lo que causaría grave daño al sistema de justicia en general al debilitarlos o acabar. Así, con la relación al análisis de proporcionalidad en sentido estricto, la sanción menor es acorde a la magnitud de la falta y permitirá que el investigado mejore su nivel de diligencia sin afectar su derecho al trabajo y a la carrera fiscal en forma excesiva. En tal virtud, con mucho respeto, propongo al Pleno de la Junta Nacional de Justicia emitir la resolución en el siguiente sentido. Artículo 1. Declarar infundada la excepción de caducidad del procedimiento deducida por el investigado y absolver al señor Walter Enrique Mondaca López respecto al cargo C, imputado en su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jara. Artículo 2. Dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y remitir los actuados a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que imponga una sanción menor al abogado Walter Enrique Mondaca López por haberse acreditado los cargos A, B y D, incurriendo en la falta muy grave tipificadas en el inciso 13 del artículo 45 de la Ley de la Carrera Fiscal. Con los problemas, considerando de estilo para estos casos, señor presidente, apreciados colegas, muchas gracias por su atención.
He concluido. Gracias, doctora María Zavala, por su presentación de la ponencia y apreciados colegas. Los invito para pasar, ¿no?, a deliberar la ponencia en nuestra plataforma institucional y luego retornaremos para efectos de la votación. Buenas tardes, permiso.